Buenos días, hoy es jueves 6 de enero del año 2022. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al abogado Sebastián Ceballos, vicepresidente de Unidad Popular. Sebastián, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Primero, que tenga un buen año. Un buen año para todos los ecuatorianos, ¿no? Ojalá que las Jaime, buen promesas, día. ojalá que las promesas se cumplan, porque las promesas suelen llevarse el viento. Jaime, buen día. Un abrazo para usted, toda la familia Ayer, del Observador. ayer tengo entendido que ustedes, el Frente Popular, ofreció una rueda de prensa en la glorieta del Parque Calderón de Cuenca para dar a conocer sus puntos de vista con respecto a la situación vial de Cuenca, de la provincia de la Suay y de la región austral, que es un desastre, dicho sea de paso, una calamidad. Siempre ofrecen el oro y el moro, ¿no? Pero a la hora de la hora, si yo te ofrezco, busca quien te cumpla. Sebastián, ¿cuáles son los planteamientos concretos que hacen ustedes? Hola Jaime, un abrazo para usted y para toda la familia del Observador. Un lindo año para ustedes, que como hemos dicho es una de las pocas revistas de análisis político, social que se mantiene en la provincia y en la región. Así que un abrazo y espero que este año siga de muchas publicaciones, de muchos análisis que también le hacen para la opinión pública y para la libertad de expresión. En segundo lugar, como usted bien ha dicho, presentamos nosotros ayer una propuesta que tiene que ver con declarar a la provincia de la Suay libre de, pero mejor dicho, en emergencia vial. ¿Qué significa la emergencia vial? Significa la transferencia inmediata de los recursos económicos para solucionar los graves problemas que tiene esta provincia en materia de vialidad, en materia de conectividad, como se denomina ahora. Ya, mi estimado Jaime, si usted recorre las 4 latitudes de la provincia, va a encontrar que no tenemos vías, sino cráteres lunares. Va a encontrar que no tenemos caminos, sino al contrario, tenemos aventuras y odiseas que la gente realiza para poder ir a una parroquia, a un cantón, o en el caso particular algunas provincias vecinas. Tenemos prácticamente un aislamiento de la provincia del resto de provincias o con los 2 puertos más importantes que tenemos, Machala y Guayaquil. Para ir a Guayaquil es más o menos como hacían nuestros bisabuelos, que tenían prácticamente que ir en burro para transportar los productos. Bueno, más o menos es un símil que quiero hacer. Esto es lo que está pasando ahora en la provincia de La Suay en pleno siglo XXI. Es decir, los artesanos, los industriales, los campesinos tienen que demorar 2 horas más para ir al principal puerto que tiene el país, con el cual tenemos una distancia muy corta. Sin embargo, que parece toda una odisea interminable para poder llevar nuestros productos al principal puerto del país, al principal mercado que tienen los campesinos, los industriales, los comerciantes de nuestra ciudad. Por eso es que hemos planteado esta emergencia vial que supone, insisto, poner al centro las principales necesidades en términos de vialidad, de conectividad que tiene la provincia. Esto significa la transferencia de los recursos económicos. Esto significa que el Azuay deje de ser una provincia olvidada y sea prioridad número 1 del gobierno nacional para atender y para reactivar la economía, porque la conectividad, la vialidad, está bastante ligada a la reactivación económica que tan necesaria es para el Azuay. Si usted cree, Sebastián, que el gobierno nacional va a hacer caso al planteamiento hecho por ustedes, porque seguramente dirá son parte de los anarquistas. Bueno, hay un hecho muy concreto, mi estimado Jaime, que es que la razón no pide fuerza. En los últimos años, los últimos 10 años, el Azuay ha tenido una inversión del 2,7% en Nada, términos de toda la nada. obra pública nacional. Nada. Es una burla para el Azuay. En el año 2011 se firmó, como tantas firmas hay en este país, la ampliación de la vía 4 carriles hacia los cantones orientales. De eso no existen ni siquiera los estudios. Hace 10 años también, más o menos, se firmó la vía que iba a Gualaquiza por el Sixi. Y de eso no hay más La que... Zig-Zig, Chihuinga, Gualaquiza. Exactamente, que no está De terminado. esa vía venimos hablando, Sebastián, desde que tenemos uso de razón. Exactamente.
Exactamente, son 10 años ya de la firma con Hidalgo Hidalgo, me parece que es la empresa que vamos a comentar, tiene también la posibilidad de hacerse de uno de los contratos más jugosos que tiene la provincia. Estamos hablando de que la cuenca Girón-Santa Isabel fue una vía que fue entregada a una empresa china, China. su mantenimiento, pero resulta que uno va por esa vía y tiene los carros, como lo que salió en uno de los periódicos de la ciudad, completamente devastados. Y Y esa es... ojo, Sebastián, que el gobierno de las manos limpias que hizo esta obra, ¿no? Pregonaba por los cuatro vientos que era una obra maravillosa, que iba a durar 50 años. Exactamente, exactamente. Y de igual forma, la vía Cuenca Molleturo Naranjal, que hoy tiene un nuevo socavón o un nuevo derrumbe que imposibilita que, insisto, tengamos la relación con el principal puerto que tiene el país y la relación comercial con una de las ciudades más importantes que tiene el país. Esta situación es la que debe cambiar, porque, insisto, Ojo, prácticamente Sebastián, estamos aislados. Ojo que el ministro de Obras Públicas ofreció declarar en emergencia esta vía. Allí, Exactamente. por el tema del deslizamiento y la situación catastrófica que se vive en el kilómetro 49, donde la situación de las familias, de la gente que vive en la zona, en Molleturo y todas las comunidades, es realmente triste. Exactamente, porque estamos dejando a cientos de familias incomunicadas, sin un comercio, sin una vida digna. Y no solamente, como hablábamos fuera de cámaras, tiene que ver con la vialidad estatal, estos 500 kilómetros que le corresponden a las vías del gobierno. También hablamos de las vías que unen a las cabeceras cantonales con las parroquias. Les voy a poner dos ejemplos. Tenemos una vía que une al valle, y usted para ir al valle tiene que pasar una odisea tremenda, 45 minutos en una vía que tiene 6 o 7 kilómetros, no tiene más. Pero para usted llegar al valle o del valle, venir acá, donde habitan miles de personas, estamos hablando de una vía de solamente 2 carriles que fue pensada, insisto, para el siglo pasado, pero no para las condiciones económicas que vive la ciudad y esa parroquia. Pongo un segundo ejemplo. La vía que une Cuenca a Chaucha, que además podría unirnos también con las provincias de la costa. Es una vía que tiene 70 y pico de kilómetros, pero que usted para ir allá necesita 2 horas y media y necesita seguramente un tráiler, porque ir en un carro liviano es para que usted termine prácticamente terminando con su carro. Esas realidades, así como la vía Chordelés principal, así como las vías que unen a Nabucco, Cochapata, son vías que son responsabilidad de la prefectura, en algunos casos también donde la alcaldía tiene responsabilidad y que han sido olvidadas. La gente que nos escucha o que nos lee o que nos mira nos va a dar la razón. Sebastián, ya que toca el tema de la vía a El Valle, recuerda usted, y recordamos los cuencanos, y yo he puesto en tapete siempre las promesas incumplidas del alcalde de Cuenca en campaña, que ofreció el oro y el moro. Presentó una maqueta, presentó los planos de la nueva vía a El Valle de 4 carriles, se pavoneaba en los medios de comunicación presentando esta gran obra que iba a ejecutarse en su administración. Hasta el momento, ni chicha ni limonada, puro bla, 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 el hablantín. Sí, de hecho que sí. Y tiene que ver, y aquí va una segunda reflexión que me parece que es clave, mi estimado Jaime, es los recursos que no han venido a la provincia. Hay cerca de 50 millones de dólares que el Estado central, en los últimos años, por supuesto, le debe a las dos administraciones, prefectura y alcaldía. Si es que estos recursos no son transferidos, no va a haber reactivación económica y peor aún inversión pública y peor aún esta ampliación de la vía 4 carriles al valle u otras vías tan necesarias para la provincia. Tiene que ver con que el propio Ministerio de Obras Públicas ha señalado que lo que se necesita para reactivar o para solucionar los problemas de vialidad de la provincia son 500 millones de dólares. Sin embargo, lo que van a invertir en este año son 30 millones de dólares. Es decir, ni la 10ª parte de lo que en realidad necesita la provincia. Y esto, insisto, representa una burla para la provincia. Y digo una burla porque mientras eso pasa, mientras dicen que no hay presupuesto, al mismo tiempo van a invertir, entre comillas, un proyecto de 250 millones de dólares, que es lo que pagaría el Estado a una empresa corrupta o señalada como corrupta, como es Hidalgo Hidalgo, para la construcción del nuevo acceso sur de la ciudad. Ojo, yo no estoy en contra de la obra del acceso sur, creo que es muy necesario, pero pregunto, mi estimado Jaime, y a todas las personas que nos mirarán,
¿Es necesario esto o cogemos ese dinero e invertimos en una emergencia vial que significa invertir en todas las obras tan importantes que tiene la provincia? Es decir, para definitivamente solucionar la conexión con Guayaquil, que me refiero a la cuenca Moyeturo, para definitivamente solucionar los problemas que tenemos con Machala, que es la cuenca Santa Isabel, para solucionar la conexión que tenemos con el oriente por la Sixi-Hualaquiza o la Guanaceo-Limón, que son obras, insisto, 4, que son vías estatales, que no han tenido una inversión por parte del Estado ecuatoriano. Insisto, yo creo que hay que revisar además ese contrato del acceso sur porque hay visos de bastante irregularidad, por decirlo menos. Y es decir, una vez más, desde el Poder Central nos dicen a los azuayos cuál es la obra que necesitamos. Y eso no puede ser así, porque quienes vivimos aquí tendremos algo que decirle al gobierno central, al Estado central, y vivimos estas falta de operatividad en cuanto al tema de la inversión en las vías públicas y sabemos cuáles son las vías que necesitamos para reactivar nuestra economía. Pregúntele usted a un industrial cuál es la vía más importante que él necesita para su reactivación y le va a decir la cuenca Moyeturo-Naranjal. Y esto es clave, importante, así como para un campesino, los caminos vecinales que son de atención de la prefectura y que también están completamente olvidados. Es decir, tenemos que hacer un parlamento provincial, una asamblea provincial para determinar cuál es el plan estratégico vial que nosotros sabemos hacer, que nuestros ingenieros y profesionales lo conocen, que nuestra mano de obra pueda ser empleada en esa reactivación económica y así podamos paliar en algo los incesantes números que tenemos en cuanto a migración. Esa es la propuesta, mi estimado Jaime. Los señores empresarios, los industriales serían los primeros que deberían estar al frente de esta propuesta, de esta exigencia, de este clamor. Ellos deberían estar al frente, liderando esta situación. Sí, mi estimado Jaime, simplemente con un matiz. Nosotros hemos presentado esta propuesta de emergencia vial que supone poner al centro la inversión del Estado en una región como es la región del sur que ha sido prácticamente olvidada. Quito y Guayaquil concentran una buena parte de la inversión pública de este país. El sur, Loja, Azuay, la provincia de Zamora, han sido básicamente, fundamentalmente olvidadas. Y esto tiene que ver con el hecho de discrepar, matizar, con simplemente repensar un proyecto o un modelo vial que privatice las vías o que haga que usted y yo y la gente que nos mira pueda pagar mediante peajes de mantenimiento vial. A ver, discutamos el tema de los peajes, pero en primer lugar discutamos la inversión pública en las vías, discutamos la inversión del mantenimiento en las vías, y una vez que tengamos vías acorde a las necesidades y a la dignidad de la provincia, podemos discutir cualquier modelo vial. A propósito de los peajes, ¿no? Personas que viven en Nabón, Sebastián, habitantes de Nabón, han llamado preocupados insistentemente, hablando del tema de la vía que conduce hacia Nabón. Tiene peaje, ojo, le decían, reciben $100,000 por concepto de peaje, y vaya y vea la vía, destrozada. ¿A dónde se va el dinero? Sí, de hecho nosotros somos críticos de esta suerte de peajes porque le voy a poner algo que además no se conoce mucho en Cuenca. La vía Aloac-Santo Domingo está concesionada, tiene peajes, a una empresa que usted debe conocer, la empresa Hidalgo Hidalgo. Y los pobladores de ese sector están planteando la necesidad de terminar el contrato porque no hay atención de la vía. En el caso de la provincia del Guayas, varias de las vías, las que se ponen como ejemplo aquí, tienen peaje. Sin embargo, la prefecta del Guayas, social cristiana, acaban de demandar la nulidad de varios de esos contratos porque no ha habido mantenimiento y se están llevando la plata y no hay mantenimiento de las vías. Es decir, primero, mi estimado Jaime, y que no nos metan gato por liebre, hay que hablar de la inversión del Estado en las vías de la provincia de La Suárez. Y como hemos demostrado, sí hay dinero. Terminen y declaren desierto ese contrato con el acceso, con la Hidalgo Hidalgo en el acceso sur de la ciudad y rediscutamos la inversión de la obra pública en Azuay. Esa es la propuesta. Segundo, hay un proyecto de la CAF para mantenimiento vial en varias provincias de la sierra del país. De las pocas que no están en ese proyecto es la provincia de La Suárez. Inexplicablemente. ¿Por qué? Inexplicablemente. ¿Por qué? No conocemos. Y fíjese que hemos tenido antes también ministros. ¿Sabe por qué, Sebastián? Por incapacidad en la gestión. Incapacidad. Exactamente, y Nada porque más. como hemos dicho antes y lo sostenemos, no existe un liderazgo de dignidad de poner a la provincia de La Suárez al centro y por delante de cualquiera de los intereses politiqueros que existen en la provincia. Este es el tema central para generar
yo diría un tema que va aliado, o va atado, mejor dicho, a la reactivación, o mejor dicho, a la emergencia vial, que es la reactivación económica. Cuando usted Sebastián, invierte en vías, está invirtiendo en mano de obra, está invirtiendo en clase obrera, está invirtiendo en la tienda de la esquina que va a reactivar porque la persona que está en esa obra va y compra en esa tienda de la esquina. Está invirtiendo. Sebastián, Sebastián, hablando de vialidad, ojo, la inversión, dice usted, el dinero, en el caso de la prefectura de la SUAY, tengo los documentos completos, no ha habido capacidad de inversión, de organización, de planificación. Aquí está el documento, análisis económico, porcentaje de ejecución, 40 y pico por ciento. No hay capacidad. Hay dinero, pero no saben planificar. Hay burocracia, bastante, pero nada más. Entonces, la situación está pésimamente mal. La administración está pésimamente manejada. Sebastián, eso hay que decir las verdades, duela a quien duela y toque a quien toque. En consultoría, Sebastián, tengo la documentación. El Consejo Provincial solo el año 2021 ha gastado, porque es un gasto, no es una inversión. Dirán que es una inversión, pero es un gasto, es un despilfarro de dinero. Ha gastado como $700,000 en consultorías chimbas a los agnados y cognados. Y vaya a ver usted a dónde van a parar las consultorías luego. A un triste cajón seguramente, al tacho de la basura. Por eso es que estamos mal, Sebastián. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho el presupuesto municipal, la ejecución presupuestaria es exactamente lo mismo. No creo que llegue al 50-55%. Y por eso hemos planteado una tercera medida, que es que los fondos para la emergencia vial provengan, por supuesto, del Estado central, por supuesto del municipio y por supuesto también del Consejo Provincial. En un proyecto que plantee la priorización de las vías, pero donde los tres estamentos pongan al centro la necesidad de la reactivación vial o conectividad que tiene la provincia de La Suay. Si no se hace mancomunadamente, habremos desperdiciado los pocos recursos que llegan a la provincia de La Suay. Y eso no puede seguirnos pasando, porque se hacen esfuerzos indirectos, se hacen esfuerzos desorganizados, que al final del día no repercuten en una real reactivación económica o mirar en una sociedad que tenemos que está atravesando uno de los peores momentos de la historia nacional, una crisis económica más o menos parecida a la del 99 en términos económicos, en términos del desempleo, en términos incluso de los miles de migrantes que han salido de la provincia. Y si no repensamos y si no le apostamos a una fuerte inversión pública del Estado, de los municipios, de la prefectura, habremos dejado pasar la oportunidad de una reactivación. Y lo que estaremos es al borde de un abismo mucho mayor del que ya tenemos, es decir, abandono del campo, abandono de nuestros jóvenes que van hacia otras latitudes y digamos, una provincia que no tenga un futuro cercano. Esto es lo que está en debate y por eso la emergencia vial no puede ser en 3 meses, como dicen algunos. Tiene que ser aquí y ahora para solventar los graves problemas que tiene la gente en la provincia. Bueno, ojo que tenemos ministro de Obras Públicas cuencano y no es la primera vez, Sebastián. Tenemos algunos cuencanos profesionales, ingenieros que han pasado por el Ministerio de Obras Públicas, hasta un cuencano, entre comillas, que ni siquiera fue ingeniero, pero estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas. Me refiero al señor Paul Granda. Sí, de hecho. ¿Y qué hemos sacado? Sí, de hecho. Es decir, el abandono hacia el sur del país es gravísimo. Cuenca es la ciudad más industrializada del país. Es una ciudad reconocida por su artesanía. Es una ciudad que depende mucho del comercio y del turismo. Estos 4 elementos de la economía, que me parecen muy importantes para reactivar, y la gente que nos escucha seguramente va a coincidir conmigo, están ligados siempre a un proyecto de reactivación en cuanto a las vías. No puede haber turismo de Guayaquil hacia Cuenca, que es la principal, digamos, flujo de
de turistas, si es que usted tiene una cuenca Molleturo que prácticamente está cerrada. Es una amenaza viajar por esa vía. No puede haber un campesino que pueda sacar su leche para poder venderla y para así poder subsistir si no tiene caminos vecinales por donde las camionetas o sus transportes puedan caminar. No puede haber comercio o artesanía si es que al principal puerto, el de Guayaquil, y el segundo, el de Machala, no pueden sacar lo que producimos aquí. Y no se diga en el caso de los industriales. Por eso es que, insisto, si es que el alcalde, la prefecta no terminan de despertarse del año viejo y por supuesto conjuntamente con el Estado central no se pone la provincia en primer lugar, vamos a estar abocados sencilla y únicamente a la posibilidad de que seamos los ciudadanos y ciudadanas las que nos autoconvoquemos a una gran asamblea provincial y por supuesto sin descartar un paro provincial como ya se ha hecho en otras ocasiones que ponga al centro las reivindicaciones que tenemos como provincia. Este es el hecho. Y por eso hacemos un llamado al alcalde, a la prefecta, insisto, a despertarse, a sacudirse y poner y convocar esta asamblea provincial con distintos actores. No se trata de Sebastián Ceballos o de la Unidad Popular, se trata de que estas reivindicaciones puedan estar al centro. Ellos No tienen los tienen, estudios, ellos tienen las Sebastián, pistas. Sebastián, no tienen el liderazgo necesario para convocar absolutamente nada. Esa es la realidad. No tienen el liderazgo, carecen de eso. Sí, y si no tienen eso, seremos los ciudadanos, las organizaciones, las universidades las que debemos autoconvocarnos porque esta situación es insostenible, no aguanta un minuto más, no podemos permitir que haya más fallecidos en nuestras vías o los carros destrozados como los que hay o personas que decidan migrar porque no tienen caminos vecinales para transportar lo poco que producimos en la provincia de La Suay. Esta situación debe terminar y le apostamos a un cambio y a una transformación, por lo menos en el ámbito vial en la provincia. Bueno, y para concluir, Sebastián, a nivel nacional se vienen movilizaciones de protesta en estos días, en los próximos días, ya han anunciado las organizaciones sociales y políticas. Sí, de hecho vamos el día 19 a 19. la primera movilización del año, es una movilización convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, reclamando, diría, un elemento democrático esencial, es el ser escuchados, el que se debatan las propuestas del Frente Unitario de Trabajadores o del movimiento indígena de la CONAIE. No puede ser que simplemente la democracia suponga imponer, porque lo que se está haciendo es imponer un programa de gobierno neoliberal por el cual además no se votó, porque eso no se le dijo a la gente en la campaña, y no se escuche democráticamente organizaciones muy importantes como el FUT y la CONAIE. Este es un tema que me parece es de mínimo raciocinio en un gobierno básicamente democrático. Lo otro es imponer a sangre y fuego, como además están amenazando, un programa que tenga al frente el incremento de los combustibles, que ponga al centro una reforma laboral que restrinja los derechos a los trabajadores, que vende el Banco del Pacífico, que es un banco además productivo que genera digamos, ingresos al Estado ecuatoriano, que ponga la minería al centro, y uno de esos proyectos, dicen el más urgente es Quimsacocha, y que piensen que la gente no va a reaccionar frente a la defensa mínima de los derechos fundamentales. La acción del 19 es una acción patriótica, democrática, es una acción que pone al centro, insisto, el debate o la necesidad del debate de un país para salir adelante de una crisis como la que se ha producido, no solamente a partir del COVID, sino del modelo económico que se ha implementado en el país. Van a esperar, Sebastián, a ver cuál es la reacción de nuestras autoridades frente a esta situación de emergencia vial, pero no solamente de emergencia vial, porque hay una emergencia en todo sentido. Sí, en los próximos días vamos a hacer público el manifiesto que ya hemos dejado en la gobernación, pero con firmas de apoyo de varios ciudadanos, personalidades, organizaciones, entidades, que nos juntamos para decirle al gobierno y a las autoridades locales que discutamos el proyecto de reactivación económica en serio. Si no lo hacemos, insisto, estamos abocados a mayor pauperización, hambre, pobreza, a mayor índices de migración. Hay un índice y un dato que a mí me deja estupefacto. Hay 90.000 personas que salieron del país, 90.000 personas. La mayoría de esos fueron azuayos, de la región del sur del país. Y eso nos debe alarmar a todos porque tenemos que darle una respuesta. Los gobiernos locales no pueden seguir haciendo simplemente las pequeñas obras que
además son bastante politiqueras, populistas, para quedar bien. Hay las grandes obras que son necesarias para la ciudad y la provincia, de las cuales no nos hablan estas autoridades, y creo que se necesita ese liderazgo fuerte, digno, valiente, como lo ha tenido en otros momentos la ciudad y la provincia. Finalmente, ¿cómo está el tema del juicio planteado por el señor Bernal a su persona? Le doy una primicia, mi estimado Jaime. Entiendo que el señor Bernal apeló la sentencia, ¿Ya? así que iremos a la Corte Provincial a demostrar nuevamente que no hicimos absolutamente nada que riña con la honra del señor Bernal, y que al contrario, denunciar no es afectar a la honra de nadie, sino denunciar es poner al conocimiento ¿Cuánto está pidiendo por su honra? $1.000.000. $1.000.000. Ay. ¿Cuándo es la audiencia? ¿Hay fecha o No todavía se no? sabe todavía, yo le comentaré oportunamente, pero entiendo que la apelación está ya en curso, así que tendremos que esperar el sorteo de los jueces y después la audiencia de juicio, donde iremos como siempre con la verdad por delante. Bien, gracias al abogado Sebastián Ceballos, vicepresidente nacional de Unidad Popular. Sebastián, desde siempre y hasta siempre. Muchas gracias, Jaime, a usted, y este 2022 que sea un año que nos depare la recuperación de los derechos y nos depare una provincia, una ciudad que pueda tener activamente la discusión, el debate y por ende la lucha por sus derechos fundamentales, porque la gente pueda vivir mejor.